Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este su programa Líderes Cultivando un Mundo que Florece. Leaders Cultivating a Flourishing World. Este es un programa para promover y entrevistar a expertos, colegas en el tema de educación en valores, del carácter, del florecimiento, el liderazgo positivo alrededor del mundo. Y es un programa para cultivar el florecimiento de las personas, que alcancen su potencial y hagan el bien al máximo en este hermoso mundo. Y bueno, pues tengo el honor el día de hoy de contar con la presencia de la doctora Verónica Fernández. La doctora Verónica Fernández es doctora en educación y cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo. Es profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Francisco de Victoria en Madrid, España, fundadora y directora del Centro de Educación en Virtudes y Valores de la universidad. Además, ha sido directora de colegio y ha liderado el desarrollo de liderazgo y gestión de equipos en instituciones educativas a nivel nacional e internacional. También la doctora Fernández, pues ha trabajado en docencia e investigación y sus temas se centran en el liderazgo educativo y la ética de las virtudes aplicada a la educación. Hermosísimo tema, muy necesario y muy importante. Entre sus publicaciones se encuentran Virtudes y Educación en Valores en las Escuelas, un estudio en una muestra internacional, el efecto del liderazgo docente en el aprendizaje con propósito de los alumnos. También es autora de La libertad como autodeterminación, fundamentos para el debate sobre un modelo de formación del profesorado. Es editora de la educación del carácter en Europa, retos y oportunidades, y también coautora de obras como Pedagogía y Virtudes, la excelencia en el camino del amor, hacia el fin excelente, la educación del carácter en las universidades y la Odisea de la autoridad, entre otras publicaciones científicas y educativas. Es codirectora del proyecto de investigación TEPASE, Perspectivas de Profesores y Padres sobre la Educación del Carácter en Europa. Asesora del proyecto Liderazgo Basado en Valores, dirigido por el Oxford Character Project de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y vicepresidenta de European Character and Virtue Association y colabora con el Jubilee Center for Character and Virtue de la Universidad de Birmingham. Tengo el gran honor de tener la oportunidad de conversar con la doctora Verónica Fernández. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Mari Carmen. Un gusto estar aquí, ¿eh? Me da Muchísimas mucha gracias. alegría que puedas estar en el programa. Gracias a mí también. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. me gustaría mucho que empezáramos platicando un poco eh, cómo inició tu interés en este tema específico. Bueno, ha sido de hace mucho tiempo, justamente ahora que contabas un poquito mi trayectoria, pues cuando yo estaba en los colegios trabajando, ¿no? Y ya en concreto como directora de colegio, que te toca pues más de cerca ver a tus profesores cómo están, sí empecé a ver cómo era difícil alinear a mis profesores en un proyecto educativo porque les faltaba una fundación, una formación de base, ¿no? En cuanto a una dimensión antropológica, de ética de la virtud, ¿no? Ética de las virtudes. Y empecé a buscar quién pudiera formar a mis profesores para ayudarme a hacer este camino. Y no encontré, no encontraba quién me ayudara, ¿no? Todo muy centrado en un ámbito técnico, ¿no? Que el docente aprendiera a hacer cosas, encontraba millones de cosas de metodología pero nada sobre cómo ayudar a mis profesores a volver a entender lo que es el acto educativo, porque sabía que cuando yo hablaba de eso, ¿no? A mi claustro, pues se enardecían, recuperaban el valor de, para eso estoy aquí en este trabajo. Entonces, nada, después de mucho trabajar, de mucho, pues sí, de ir de un lado a otro, y de haber estudiado yo misma todo este tema, dije, bueno, eso que no he encontrado,
vamos a ver si yo puedo hacer algo, ¿no? Entonces, desde la universidad vi que es un punto importante, ya que la universidad es creadora también de cultura, ¿no? De pensamiento, ¿no? Y decidí empezar este centro con el deseo de poder dar a docentes, a colegios, a equipos directivos, ¿no? Esta visión de la educación, ¿no? Excelente, muchísimas gracias y muy necesario. Sí, yo pienso que un enfoque meramente académico es muy limitado y que las escuelas de kinder a doctorado deben incluir este tema tan importante que es la educación del carácter. Y bueno, yo quisiera que tú nos platiques un poco cómo defines tú la educación del carácter y el florecimiento, Verónica. Y mira, para mí la educación del carácter es esa formación intencional, sistemática de disposiciones estables, ¿no? Diríamos de virtudes, de hábitos, de criterios prácticos que capacitan a la persona para conocer el bien, para quererlo y realizarlo en situaciones reales de su vida. No es portarte bien, no es solo educación emocional, ¿no? Es educación integral, ¿no? Educación que abarca mi inteligencia, mi afectividad, mi voluntad, ¿no? Hablar del carácter, ¿no? Podemos decir que es hablar de esas disposiciones profundas que están en el centro de lo que somos y que conforman de modo coherente nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Nuestro carácter es modelado por nuestras elecciones en la vida, la gente que nos rodea, las historias que contamos, los espacios que habitamos, los altibajos de nuestra experiencia. Podemos decir que es la esencia de lo que significa ser humano, ¿no? Y para ello, para tener un carácter que lleve a un florecimiento, que ahora le explico, necesitamos virtudes. Y el Claro. florecimiento, podemos decir, ¿no? Que puede entenderse, esto lo dice mucho Tyler Vanderbilt del Harvard Flourishing Institute, como ese estado en el que todos los aspectos de la vida de una persona pueden ser buenos, ¿no? Él avanza hacia la identificación de unos ámbitos de la vida, ¿no? Que nos ayudan a poder tener lo que sea una vida que nos lleve a ser plena, ¿no? Que esto sería felicidad y satisfacción con la vida, sentido de propósito, ¿no? Mi salud, tanto física y mental, carácter y virtudes, obviamente, relaciones sociales cercanas y obviamente una cierta estabilidad financiera y material. Y en el ámbito educativo, podríamos decir que el florecimiento humano en educación es el fin último de formar personas plenas, con propósito, con virtudes, con capacidad de contribuir al bien común. Es un marco que integra, no sé, carácter, sentido, comunidad y que reorienta las instituciones educativas a sus personas, ¿no? A sus líderes más allá de una lógica meramente utilitarista, hacia una visión humanista y trascendente. Hermoso. Y bueno, ¿cómo ves tú qué elementos consideras que serían esenciales para su integración efectiva en todos los niveles educativos? Porque creo que este enfoque educativo debe ser desde prekinder hasta doctorado, toda la educación formal y también informal, pero aquí estamos hablando de la educación formal que se ofrece. Claro, sí, muy buena pregunta, Mari Carmen. O sea, primero si yo tuviera que decir, lo más esencial es volver a entender qué es educar y que no solamente es instruir o adiestrar personas para que hagan algo, ¿no? Sino es ayudar a que la persona llegue a ser alguien. Y por eso es importante tener esto muy claro. Pero si nos Como vamos a redefinir nuestra misión como educadores. ¿Cuál es tu misión completa? sí, y no solo tu misión, sino qué entiendes por educar, qué significa educar a esta persona, ¿no? Nuestra misión, nuestra visión del ser humano, pero también cómo definimos qué es educar, porque muchas veces se ve hoy como educar es enseñar a que la persona tenga, ¿no? Adquiera un título universitario y tenga un muy buen trabajo, y eso no es educar, ¿no? Educar es enseñar el arte de vivir. ¿No? ¿Cómo estamos ayudando? Y a vivir bien. Pero si nos vamos a elementos, ¿no? Tú me hablas de elementos esenciales para que esto se integre efectivamente, ¿no? Si me voy más a una dimensión pedagógica, ¿no?
suponiendo, ¿no?, que tenemos toda una visión antropológica, filosófica muy clara, primero tener un marco claro y compartido, que es esto que tú dices, ¿no? ¿Cuál es la misión y visión, ¿no?, de este centro, de esta universidad? Y luego definir qué entendemos por educación, por carácter, por virtudes, qué prioriza la institución y por qué, ¿no? Esto nos tiene que llevar a una coherencia institucional, ¿no? A cuáles Muy son estas. importante. Súper importante, porque a veces se dice una cosa, pero vivimos otra, ¿no? Y tiene que estar todo alineado. Luego tiene que haber también un modelo pedagógico integrador, ¿no? Tiene que estar, no es que, no, esto no se enseña en la clase de matemáticas o de diseño instruccional o de inteligencia artificial. No, no, no. Es que en esas clases entra también lo que es el carácter, ¿no? Es Claro, porque si no fragmentamos a la persona, ¿no? claro. Entonces, todo tiene que estar como unido. No es que ahora te voy a poner clases de carácter. Es verdad que se pueden tener algunas sesiones, que es bueno ayudar como los jóvenes o en nuestro mundo actual esto no se ha hablado, pero es que tiene que estar integrado en lo que ya se hace, ¿no? Importante otro elemento, la formación docente, porque sin docentes bien preparados, la educación del carácter se reduce a campañas, ¿no? Campaña de orden, vamos a ser ordenados o vamos a respetar, ¿no? Y eso no es la educación del carácter, ni mucho menos. O sea, es como una antítesis, porque la educación del carácter no es un programa más, es lo que decíamos, es volver a comprender la educación desde sus entrañas mismas, ¿no? Por así decirlo. En el ámbito escolar, ¿no? La participación de las familias es muy importante también como elemento esencial para que esto se integre, ¿no? Porque esto inicia en la familia, ¿no? Esto Sobre sería. todo que el mundo tiene hambre de buenos ciudadanos, honestos, íntegros, compasivos, etcétera, buenos profesionistas, pero no me refiero en la parte de la ciencia y lo académico, sino con esas cualidades positivas humanas que son las virtudes, que los valores hechos vida y acción y pues esto que es tan importante y esencial, porque pues yo he dicho en conferencias, ¿para qué queremos tanta tecnología, la más avanzada, o una ciudad tan hermosa, si los temas básicos para poder salir a la calle con seguridad o que use lo que aprendí para hacer el bien, ¿verdad? Lo que aprendí en la escuela, en la universidad, que sea para hacer el bien. Eso es lo más importante. Si no, yo me he atrevido a decir, pues no enseñes la ciencia si no vas a enseñarlo alineado a los valores para hacer el bien. Porque entonces, ¿qué va a hacer la persona con esa información que tú le diste? No sabemos, como venimos de diferentes historias, de diferentes situaciones. Entonces, yo sí creo firmemente desde hace 30 años o más que empecé a trabajar en esto, que es el carácter, la educación positiva en los valores éticos, hechos vida en las virtudes, es un elemento esencial en la educación para lograr el florecimiento de la persona, el desarrollo de sus talentos al máximo y que florezca como este hermoso árbol que tengo atrás. O más. Totalmente, 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 Mari Carmen, totalmente. Gracias, Verónica. Y bueno, te quiero preguntar, eh, ¿de qué manera pueden las virtudes y la ética incorporarse de forma transversal, como lo estamos platicando, en las asignaturas, en las materias, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, historia, idiomas, todo, y humanidades, sin desplazar los contenidos académicos? Porque mucha gente sí tiene como la perspectiva de que no, pues yo soy el maestro de matemáticas, ¿verdad? Sí, pero Totalmente. quieras o no, sea intencional o no, estás enseñando actitudes y valores. Entonces, creo que es una obligación moral hacerlo de manera planeada, con los valores que Sí, promueve la institución, estructurada. Sí, etcétera. hacerlo de modo intencionado. Mira, yo suelo decir mucho, Mari Carmen, que la clave no es añadir más, sino ser más intencional en lo que ya haces. No es añadir más temas, sino quizás cambiar el modo de enseñar lo que ya se enseña, ¿no?
podemos ver algunas estrategias un poco aplicables, ¿no? Por ejemplo, enseñar desde los contenidos a los fines. Cada asignatura tiene lo que McIntyre llama bienes internos a la práctica, ¿no? Una asignatura tiene verdad, rigor, precisión, creatividad, honestidad intelectual, etcétera. Si el profesor nombra cuáles son los bienes internos a la asignatura que está enseñando, ¿vale? Eso no resta ni tiempo, al contrario, va a ayudar a que el alumno se enfoque, ¿no? Que tiene que ser preciso en esto, que aquí buscamos honestidad, que esto se tiene que llevar con rigor, etcétera. Después, tenemos que tener ciertas breves rutinas de reflexión práctica, 2 minutos, ¿no? Que ayude al profesor puede decir, ¿qué haría un buen científico, un buen ingeniero, un historiador aquí? Si estuviera en esta circunstancia, ¿qué haría? ¿No? Podemos utilizar, ¿no? Lo que Aristóteles no hablaba, ¿no? De un zapatero bueno y un buen zapatero. Necesitamos las dos cosas, buenos científicos y científicos buenos. Pero el profesor tiene que atreverse a poner ciertos, eh, sí, a poner estos análisis de ciertos casos donde al alumno lo ayudes a pensar y a reflexionar, ¿no? ¿Qué harías tú en esta situación? Luego también diseño de tareas en donde el profesor pueda incorporar, ¿no? ciertas virtudes de modo intencional. Por ejemplo, hablabas, ¿no? de las STEM, pues tengo que integrar integridad académica, pensamiento crítico, humildad intelectual, responsabilidad social, en las humanidades, compasión, justicia, discernimiento, diálogo. O sea, creo que ahí hay una parte muy importante de que el profesor vea, ¿no? Que puedo trabajar. Me gusta siempre poner un ejemplo que si tú estás enseñando, ¿no? Imagina que estás en primaria, dando clase pues de lengua, que estás enseñando al niño a leer, a escribir. Bueno, ¿por qué no poner una historia ya bonita que lleve al alumno a pensar y no cualquier cosa que te sale, ¿no? O sea, puedes coger un texto bueno que te hable de qué es la gratitud y que el niño lea, lectura de comprensión sobre un texto sobre por qué ser agradecido. O cuando les dejas hacer en casa, que ellos tengan que hacer algún escrito, pues con temas que les ayuden a pensar en su propia vida. O sea, tu objetivo es que aprenda a leer y escribir, pero ¿por qué no lo hacemos también dentro de un marco donde se trabajan estos valores, ¿no? Sí, Entonces, creo que es el modo, ¿no? Me gusta decir, no es que hagan más, sino que lo que se hace se haga intencionadamente, ¿no? Y también les pongo ejemplo de las matemáticas. Les digo, en vez de poner un problema matemático, ¿no? Juan tiene 2 manzanas y le da 2 manzanas a Juan, a Ramón, ¿cuántas manzanas se quedan? ¿No? Tú le puedes decir, Juan tiene 2 manzanas y por ser generoso regala 2 manzanas a su amigo Luis. ¿Cuánto le queda? claro, Es así es. simplemente vas poniendo en lo que ya se hace, ¿no? Y obviamente lo mismo también es, y el profesor es, de algún modo somos referentes, ¿no? Nuestro modo de ser, nuestro modo de estar es que todo lo que es el currículum oculto, ¿no? ¿Qué más? Sí, y por ejemplo, pues yo también les pongo ejemplos de que en primaria, si estás enseñando español, no sé, sujeto, predicado, la mesa es bonita, pues di, el joven ayuda a su mamá. ¿Y qué promovemos? La generosidad y espíritu de servicio. O sea, lo que decías, incluido ya en la materia, inmerso en la materia, ¿verdad? Y ese pequeño, grandioso enfoque, que no es pequeño, es grandioso, pero es un cambio grandísimo en la oferta educativa y en lo que reciben los niños y los jóvenes que puede cambiarles la vida para siempre. Sé muchas historias de personas que les cambió la vida por su profesor, por su maestra, por su maestro, por su eh, advisor, academic advisor, el consejero académico, etcétera. Bueno, y te quiero preguntar, tan importante que somos los educadores, los líderes educativos para el florecimiento en el mundo. Eh, ¿Qué características tú crees que debe tener un líder educativo para promover el florecimiento social dentro de una institución escolar o una universidad?
Primero tiene que ¿Qué estar, características tendría el líder? un líder tiene que primero estar enamorado del ser humano y saber que lo que quiere es servir, ¿no? Y que quiere hacer el bien, que quiere que los otros crezcan. Eso es lo primero. Tiene que tener una visión antropológica profunda, ¿no? Unida a esto, ¿no? ¿Quién es el ser humano al que estoy sirviendo, ¿no? Porque el florecimiento social necesita también esta visión antropológica. Luego requiere una gran prudencia o frónesis, ¿no? Esa palabra que se oye, prudencia práctica, sabiduría práctica, porque tiene que aprender a decidir bien en lo concreto, equilibrando bienes que a veces entran en tensión, ¿no? Excelencia con cuidado, justicia con sostenibilidad, o sea, ¿no? La sociedad requiere de algún modo que no es un equilibrio a modo de hacer balanza, ¿no? Pero que es lo correcto, hacer lo correcto por la razón correcta en el momento correcto, ¿no? Y eso entraña pues la virtud de la prudencia y esto es importante, ¿no? Tener esa sabiduría, o sea, me parece clave en el mundo de hoy que un buen líder tenga esta virtud, porque no se trata de reaccionar y ser más eficaz porque lo hago rápido, ¿no? Se trata de ser efectivo, pero porque lo hago con sabiduría, porque lo hago con prudencia, porque voy generando un bien común a mi alrededor. Luego también creo que es importante coherencia y ejemplaridad. Es que qué importante es el ejemplo porque Esencial. es esencial, clave hoy, ¿no? O sea, yo a veces creo que primero hay que entender qué es el liderazgo, porque luego podemos confundir este término y vamos dándole a muchas personas el título de líder, cuando lo que son personas que ostentan poder, pero que no tienen realmente un liderazgo, ¿no? En mi modo de concebir el liderazgo y que hemos investigado mucho, es el acto humano de guiar a otros hacia un bien común. Entonces, en cualquier ámbito lo podemos hacer, ¿no? Es un acto humano que ya nos habla, ¿no? A nivel filosófico, de acción, de acto del hombre libre e intencionado, ¿vale? Para ayudar a la persona a llegar a un bien que es común, no es para yo sentirme bien y ser el más de los máses, por así decirlo, ¿no? Sino para servir al bien común, para ayudar a las personas, para hacerlas crecer. Entonces, coherencia y ejemplaridad aquí entran. Luego, generar una cultura de confianza y responsabilidad, tener altas expectativas de las personas, pero además apoyarlas con claridad, con infinita también misericordia y exigencia humana. Si te fijas, aquí entran bienes en tensión, lo que decíamos, si hay prudencia donde hay compasión, misericordia, pero exigencia. Claro. O sea, porque no es no exigir y ser blanditos, O ¿no? hacer Sino, las cosas mediocremente o no, mal. ¿no? Pero te tengo que poder exigir y tengo que poder sacar lo mejor de ti, pero también yo tengo que decir si te estoy dando yo el apoyo que necesitas para hacer lo que yo te pido, ¿no? Sí, Después también capacidad de construir comunidad. O sea, creo que esto en un líder que para que ayude a florecer en la sociedad tiene que aprender a tener relaciones, diálogo, generar alianzas internas, tener un sentido compartido. Luego también una lectura realista del contexto, ¿no? Aprender a leer la realidad como está para poder actuar ahí realmente con prudencia, con virtudes que se necesitan en del ese momento contexto donde estás. en el que tú estás y cómo se encuentra, ¿no? Creo que se podrían decir muchas cosas, Mari Carmen, tú lo sabes mejor que yo, Sí. pero bueno, son algunas No, no, es pinceladas. que es muy importante. Por eso hay maestrías y doctorados en liderazgo educativo, porque es clave y lo que haga y deje de hacer un líder educativo puede impactar para bien o para mal a muchas personas. Total. Entonces, yo por eso estudié ese doctorado, Verónica, que es en filosofía en liderazgo educativo, porque quería aprender más de el liderazgo para brindar esta educación que urge a la humanidad. Hay muchos problemas en la humanidad actual, sociales y de paz y etcétera, y siempre ha habido, pero ahora que hay tanta tecnología, tantos avances, tanto desarrollo, lo más importante es el desarrollo humano, moral, espiritual, ético, social, para poder tener una sociedad bonita donde podemos vivir, convivir y ser felices, ¿verdad? Y quería comentar de lo que mencionaste, todas esas cualidades son muy importantes y sobre todo
que el amor al otro y a uno mismo también es tratar de ayudar a esa persona que sea la mejor versión de sí misma y uno trabajar en eso también, que somos humanos y nos equivocamos diario, pero tener ese como espíritu de excelencia, de superación, de trabajo bien hecho, eso también creo que es amor al trabajo y a la persona y al mundo, ¿no? Y bueno, tengo muchas preguntas. También te quería preguntar, ¿qué componentes esenciales tú incluirías en un programa de formación para docentes, para maestros, que son protagonistas de la educación? Y pues digo, maestros o instituciones educativas que aspiren a desarrollar este carácter ético-moral en el alumnado. Bueno, justo, Mari Carmen, tenemos un programa que hemos sacado, que es un curso especialista de educación del carácter para educadores, que lo hacemos con el Jubilee Center for Character and Virtues. Excelente. Y en donde sí, está en español, hemos traducido, hemos trabajado con ellos, sobre todo para llegar al público de, bueno, España y la América Latina, ¿no? Sí, Pero Juan. nuestro objetivo, es decir, tiene que ser un programa que ayude al docente a transformarse, ¿no? En la universidad en la que estoy hay un lema que dice es formar para transformar. Y yo le he dado la vuelta, ¿no? Y digo, en la educación del carácter es primero, me tengo que transformar para después poder formar, ¿no? Si yo no vivo primeramente como docente, como profesor, el carácter en mi propia vida, en mi propia experiencia, si yo no mismo no sé decir, ¿no? ¿Cuáles son mis cualidades de carácter, mis fortalezas? ¿Cómo voy a educar? ¿Cómo Claro, voy a hacer de modo intencionado, ¿no? Entonces, queremos que los docentes pues hagan este proceso, ¿no? Primero. Entonces, es muy bonito, ¿no? Porque cuando voy a dar, que me invitan a colegios o aquí mismo en la universidad, digo, es que primero eres tú, ¿no? Tú eres el que se tiene que sí, transformar en esto. Entonces, este sería como un primer componente esencial. Segundo, lo que decíamos, que no es añadir más cosas, sino que hagan algo intencionadamente, ¿no? Eso es muy importante. Y en este recorrido que hemos hecho con los docentes, primero es ayudarles a que se defina claro qué es y qué no es la educación del carácter, porque hay tanto, seguro tú lo sabes, hay alrededor de todo lo que es la educación del carácter, porque ha habido malas praxis, ¿no? Hay muchas críticas, entonces decir, bueno, vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a ver qué es, cómo quitar todas esas pajas que hay para enfocarnos realmente en lo que sí es, ¿no? Y cómo conecta con lo que tú como docente realmente quieres y estás llamado a vivir, ¿no? En lo que es la educación. Entonces, y luego, en este mismo programa o en lo que yo recomendaría a otras personas, es que si hay herramientas pedagógicas concretas, ¿no? Porque cuando tú trabajas en el ámbito educativo, pues no basta que digamos, qué bonito educar el carácter y la dimensión trascendente y la dimensión, yo qué sé, ¿cómo? ¿Esto cómo? ¿Cómo se hace, no? Entonces, sí, tenemos algunas herramientas como pedagógicas, por ejemplo, animamos mucho a tener un lenguaje común, ¿no? En la escuela. Si decimos que se trabajan estos valores en la escuela, ¿qué entendemos por respeto toda la comunidad educativa? claro, Porque luego lo damos por supuesto. Es que hoy día, en este mundo del relativismo, tú entiendes por respeto una cosa y yo por otra, y estamos hablando en dos mundos paralelos, que a mí me pasa con mis alumnos universitarios, ¿eh? Lo cuento aquí, una alumna me faltó un día al respeto, ¿no? Y yo fue como, ¿perdón? Y digo, pero la alumna me miraba con ojos de que, ¿por qué me dices que falté al respeto? Le dije, bueno, ¿tú hablas así a tu madre? Y me dijo, sí. Yo ya entendí, dije, claro. Para ella no es una falta de respeto. O sea, claro, tu familia no se lo ha enseñado y yo tengo otro concepto de respeto. sí, ¿Pero qué vamos a hacer? sí, ¿No? O sea, ¿cómo generamos, verdad? Un lenguaje común, ¿vale? Que nos ayude a esto. ¿Cómo vamos acompañando, ¿no? Damos a que al profesor le ayudamos a que genere hábitos en sus alumnos, ¿no? ¿Cómo les ayudamos a ellos? O sea, yo les digo, hoy los colegios en general son colegios hiperactivos, ¿no? Porque hablamos de hiperactividad en la educación, en los niños. Pero yo digo, pero las instituciones somos hiperactivas. Más actividad, más actividad. sí, Y la virtud, ¿no? Para poder formar un carácter, necesita de hábitos
de si una cierta estabilidad para percibir el bien. Digo, ¿en qué instante? Si vivimos acelerados, Sí, ¿cómo percibo ese bien? ¿Cómo persigo esos bienes que están en juego si corremos todo el día? Si el niño no tiene ni tiempo de apreciar el sol que salió y está bonito, sí, ¿no? Entonces, y luego también ayudar al docente a cómo integrar lo que ya vemos de modo curricular, ¿no? Y extracurricular todo esto, ¿no? Yo utilizo mucho ese modelo de carácter visto, pensado y actuado, ¿no? Que es todo lo que sería el clima escolar, cómo llevarlo a nivel curricular y luego las oportunidades que tú como docente das para que el alumno realmente ponga en juego su carácter. claro. Oportunidades de practicar el valor que quieres enseñar. Es una de Exactamente, las para que te genere estrategias un en mi hábito. manual, sí. Sí, no, qué importante. Gracias, Verónica. Yo, fíjate que yo creo que es muy importante lo que dijiste, empezar por uno mismo como educador. Yo escribí un libro que se llama Cómo educar en valores éticos, que tiene un manual con estrategias para integrar valores y virtudes en las clases. Y bueno, ya lo había acabado, yo ya estaba feliz y en paz y de repente pensé y dije, pero a ver, si yo quiero que el maestro de todas las materias eduque en esto, él tiene que tener o ella un propio programa de superación personal o de cultivar los valores en sí mismo, ¿no? Entonces, pues le agregué el capítulo del proyecto de vida del maestro, para que el maestro tenga su propio proyecto de vida. Al final lo puse capítulo 8 de revisarse periódicamente en el área espiritual, ética, intelectual, afectiva, emocional, física, económica y qué virtudes y valores quiere o necesita él promover en su propia vida para vivir y poder hacer ese trabajo. Me cayó, como dicen en México, me cayó el 20 de que bueno, pues si yo quiero educadores y que yo soy una maestra haciendo eso, pues tengo que empezar por mí misma de tratar de ser mejor persona en todas las áreas de la vida, ¿no? Y también me llama mucho la atención lo que comentas de la unidad de criterio, de lo que implica y significa un valor en una institución, porque yo le he dicho a presidentes de universidades, a ver, es que yo lo que te propongo es definir para tu institución qué quiere decir honestidad, qué quiere decir respeto. ¿Qué quiere decir en acciones concretas, en operaciones concretas, como dice en investigación, la operacionalización de la variable? O sea, cambiar en acción y operaciones eso que tú estás diciendo que estás educando a la gente aquí. Y sí he visto resistencia al cambio, de que no, ya sabe la gente qué es. Yo no saben, no, sí saben, me dijo un rector. Sí saben, pero se hacen que no saben. Y yo dije, pero le dije, bueno, ok. Y me dijo, bueno, pero ¿tú qué quieres? Le dije, no, no, yo nada más quiero proponer que definas qué quiere decir y lo promuevas entre todos tus maestros y alumnos, porque así ya va a haber lo que tú dijiste, una comunicación uniforme y criterio, porque aquí tienes 500 maestros que vienen de diferente familia, diferente educación, diferente casa y hasta país. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Conocí un colega de Zimbabue que dijo que era falta de respeto cuando eras joven mirar a los ojos, no sé, a tus papás. Claro, Y en otros países es falta de respeto, no, mírame a los ojos. O sea, o sea, es falta de claro. respeto no mirarte a los ojos. Entonces ahí como que también manejar, creo yo, la Lo cultura, ¿verdad? contextual, la parte del contexto, la cultura es muy importante, o sea, hay que tenerlo claro, sí. Sí, es que estos temas son apasionantes, son hermosos, tenemos mucho que aprender. Y bueno, tengo otra pregunta. Pues te quisiera preguntar, Verónica, ¿qué recomiendas tú como para indicadores para evaluar el impacto de este tipo de programas de educación del carácter, valores y virtudes en las instituciones como para medir el bienestar o el comportamiento estudiantil? Vale, bueno, primero que nada, diría que esto es muy difícil de evaluar y medir, porque son constructos tan densos y profundos, ¿vale? Pero que bueno, ahora os daré algo, pero leí un libro que se llama El rector de Justin, que es un libro que se evalúa después a este director de colegio por quienes llegaron a ser sus alumnos de escuela.
sea, esto se ve en el futuro. Wow. ¿Cómo ¿En se quién? llama el libro? El rector de Justin. Ok. Es un libro que lo recomiendo porque te hace ver en quién se convirtieron los alumnos y hace medir a ti qué tan buen educador fuiste. Obviamente no todo depende de ti, están las familias tal, ¿no? Pero, o sea, como que de un modo impactante te hace ver esto, Qué ¿no? interesante. Para mí el modo es en quién se convierten nuestros alumnos cuando abandonan nuestras instituciones educativas. ¿Quiénes llegan a ser con el paso del tiempo? Alumnos que estuvieron 12 años, ¿no? Desde los 3 hasta los 18. Alumnos que estuvieron 4 o 6 años en nuestra universidad. ¿En quién se convierten? ¿Quiénes llegaron a ser? ¿Qué tipos de hombre de bien, no? Para mí creo que eso es una Pasaron por tu salón, o y sea, pasaron qué por tu aula, pasaron por responsabilidad. ti que fuiste director de cole, ¿no? ¿Quiénes llegaron a ser con el granito de todos? ¿Vale? Pero bueno, ya si nos metemos también en un ámbito ya de medición, evaluación, investigación, pues es verdad que necesitamos y que se puede también evaluar, ¿no? Sí hay que tener mucho cuidado con cómo evaluamos esto para ser muy rigurosos. Hace un año o dos salió un artículo que se llamaba El bueno, el malo y el feo. Ya hablaba de cómo hay muy buenas evaluaciones a nivel de educación del carácter, muy rigurosas, ya sea con métodos mixtos, pero que utilizan instrumentos validados, etcétera, ¿vale? ¿No? Después, entonces, Sí, esto le llamaban las buenas. Después están las malas, las que ahí ni ahí, que utilizan cualquier cosa que no estás bien evaluado. Bueno, ¿me entendéis? Y luego the ugly, ¿no? Las feas, las que realmente dices de dónde se inventaron todo esto o cómo se llegaron a estas conclusiones, no están ni en revistas bien indexadas, etcétera, ¿vale? Entonces, primero, o sea, creo que esto es importante, ¿no? Tener buenas metodologías. Yo me atrevo a decir que para este tipo de investigaciones indicadores o métodos, si es una investigación, yo recomiendo siempre métodos mixtos, ¿no? Tanto cuantitativo como sí, cualitativo. Lo cualitativo nos da mucho precisamente porque estamos hablando de constructos que son sumamente difíciles, ¿no? sí, Hay muchísimas gracias. escalas de clima de aula, de comportamiento, de distintas virtudes. Obviamente yo siempre digo, no estás midiendo las virtudes, sino simplemente algunos indicadores que nos pueden decir Sí. que algo de esto se está llegando a vivir, ¿no? Porque no puedo decir que mido virtudes cuando la virtud es sumamente intencional. Yo no mido la intención, Sí, ¿no? como que Aunque puede hay ser más abstracto, pero ya los indicadores en acciones concretas sí. son más Yo siempre observables. digo, tú cuando te refieres y a alguien tú dices, jo, es que fulanita es súper impaciente. ¿En Sí, base a qué? En que has visto que es una persona que pierde el control, que siempre está desesperada, que corre, que lo quiere todo ya. O sea, tú ves, tienes indicadores que has visto en la persona que tú puedes ver para decir que es impaciente. así es, ¿No? así es. Entonces, o sea, creo que es eso. Yo me centraría en buscar buenas, leer este artículo que lo recomiendo, leer y utilizar siempre instrumentos que estén realmente validados, ¿vale? Y siempre añadir una parte de métodos cualitativos que ayuda muchísimo y luego fomentar mucho equipos interdisciplinares, ¿no? Porque esto no se puede hacer desde un solo ámbito. Una ¿No? perspectiva. Equipos interdisciplinares desde el tema de la psicología, educación, sociología, filosofía, teología. O sea, se necesitan equipos porque la persona es compleja. Así. Necesitamos mirarla desde muchos puntos de vista. Muchas gracias. También quisiera que platicáramos un poquito cómo adaptar las estrategias de educación en valores de acuerdo a los contextos culturales de una ciudad o de una área de la ciudad. Es muy importante para el éxito del programa, creo. ¿Cómo Sí, sí. podríamos, qué recomiendas? Mira, yo no sé si son las palabras más adecuadas, ¿no? Porque me vienen ahora, pero yo distinguiría entre esencia, ¿no? Y forma. O sea, creo que hay cuestiones que son esenciales independientemente del contexto de la cultura. O sea, creo que hay, la virtud es virtud, el bien humano es bien humano, la dignidad, la finalidad educativa, es que es la misma aquí y en China, ¿no? Pero eso es estable.
pero lo que es cambiable o que hay que cuidar es quizás en lugares, no voy a decir virtud, sino quizás tengo que decir fortaleza de carácter, valor, ¿no? Porque en esa cultura puede ser sensible, ¿no? Entonces, el modo en que lo digo lo mismo, pero quizás en un modo que encaje en ese lenguaje, los ejemplos que damos, Sí, ¿vale? Las prácticas que se utilizan, como el sí, ejemplo que tú mismo diste, ¿no? De que el mirar a los ojos o no mirar a los ojos, ¿no? sí, Y incluso la misma palabra, o sea, hay ejemplos de que la gratitud, hay un estudio que se hizo, la gratitud se entiende de modo distinta también en distintos países. Entonces, hay que ser sensibles al contexto, pero sabiendo que hay una base esencial que esa es inmutable, ¿no? Por así decirlo. sí. Entonces, Y como dices, la palabra, o sea, la misma palabra en el mismo país puede significar muy diferente en una subcultura que en la otra. Entonces es mejor preguntar. exactamente. O si Y vas a si lo quieres aplicar a investigación, decir por respeto entendemos tal, tal, tal. sí, sí, a clarificar, ¿verdad? Clarifiquemos, clarifiquemos, sí. Y respecto a la familia y la comunidad, qué modelos exitosos recomiendas de colaboración entre la escuela y la familia y la comunidad? Para Bueno, esto de la formación de virtudes, para ser equipo, para integrar a todos, para impactar a todos. aquí importa mucho el líder escolar, ¿no? El líder del centro educativo que busque hacer una alianza educativa con la familia. No hablo de alianza y no de un pacto, Sí, ¿no? Tiene que saber informar y trabajar con las familias. Hace poco estuve en una escuela que está en un pueblo cerca de aquí a una hora. Hicimos una actividad preciosa con profesores y con familias, básica. O sea, a veces tenemos a los profesores por un lado, a los padres por otro, intentar unirlos y hacer una actividad también para que tanto padres como profesores tengan este lenguaje común, para que vean que no están unos en contra del otro. Yo acabo de publicar dos artículos, ¿no? Una ahora en noviembre y otra ahora en enero, que hemos hecho un estudio de profesores y padres de familia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que en el fondo dices, quieren lo mismo, pero hay un cruce, una falta de comunicación, ¿no? Y una falta de percepción porque realmente no hay una alianza educativa entre ellos, ¿no? Entonces es importante que el director del centro, ¿vale? Genere esa alianza, ¿no? Que no veamos a los padres de familia como rivales o que los padres de familia no vean como que la escuela, no sé, no, o tiene que haber una alianza educativa, sí, tienen que porque los ponerse padres, perdón, somos con la escuela el equipo para hacer florecer a esa persona. exactamente. Y si el equipo ni habla y si le dices algo a mi hijo, te voy a ir a reclamar. O sea, no Exactamente, es es todo buen eso que ya hemos equipo. escuchado, todo eso que hemos escuchado, por eso tiene que haber una alianza formativa, no solo informativa. Sí. Talleres donde podamos hablar un lenguaje común, donde qué virtudes vamos a trabajar, acuerdos de hábitos, de pantalla, sueño, estudio, relaciones, generar comunidades de prácticas como lo que señala entre familias y docentes, trabajando casos reales, casos reales. Es Sí, que, ¿cómo lo vamos a afrontar? O sea, es que nos necesitamos claro, mutuamente así es. llevar a cabo proyectos comunitarios de aprendizaje-servicio, porque cuando la escuela, la familia y la comunidad colaboran en un bien común, la virtud es una experiencia, Es no una hermosísimo, circunstancia, ¿vale? hermoso. Me Y luego encanta. tú, eso es importantísimo, o sea, ahí es donde puedes integrarlo. Y luego unas tutorías bien llevadas a cabo. La tutoría es el puente más concreto entre cultura escolar y cultura familiar. Entonces, formar a nuestros docentes y dar muy buenas tutorías. Excelente. Muchísimas gracias, Verónica, por compartirnos tu sabiduría. También quisiera comentar un poco, ¿dónde ves tú las mayores brechas entre la investigación sobre educación del carácter y su implementación práctica? Y pues, ¿cómo podemos cerrarlas? Bueno, es una pregunta que requeriría un montón y Sí, tampoco horas. horas, pero bueno, o sea, yo creo que por eso es importante que yo siempre soy de que una buena investigación se tiene que poder, depende de la investigación en una muy buena práctica educativa, ¿no? Siento Sí, que se puede investigar por investigar, sí. pero empieza, no sé
convierte en verdadera transferencia de conocimiento para que llegue y baje a las aulas, Así esta es. investigación nos sirve, ¿no? Entonces creo que esa es una brecha grande, ¿no? Entre que hoy todo el mundo tiene que investigar en grandes rankings y te piden que investigue, pero ¿para qué? Yo digo, ¿y Sí, ¿qué esto hiciste para con qué? eso? ¿Y Sí, esto qué va a repercutir? ¿En esta investigación en qué va a sí, transformar la vida del sí, mundo, ¿no? Entonces, sí, creo que esa es una brecha brutal que hay que cerrar, ¿no? sí. Entonces, si yo voy a investigar sobre, no sé, la cibersabiduría, ¿no? Temas que yo estoy investigando, pues, vale, ¿y eso cómo voy a lograr que baje a una escuela, que transforme la forma del docente, que llegue a las familias, que nos ayude a entender el uso de las redes sociales y de la inteligencia artificial de un modo distinto? Sí. Vale, o sea, creo Sí, que eso y lo mismo que decías de la evaluación y convertirlo en indicadores de impacto. Esto que exactamente, invertí 4 años de mi vida investigando cómo va a ser un mundo mejor, cómo va a beneficiar a mi escuela, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi país, al mundo. Sí. exactamente. Creo que eso es lo clave. O sea, me ceñiría si me pides, eso es lo principal. Y desde tu experiencia, ¿cuáles serían como las claves para escalar esto del carácter ético social en el mundo, en la sociedad y que sea sostenible? Porque por eso tengo este programa, Líderes Cultivando un Mundo que Florece, porque yo quiero que el mundo escuche a todos los que estamos haciendo el esfuerzo fuerte, serio, de corazón, alma y vida y tiempo para que em, se practique esto en el mundo, ayudarnos unos a otros como seres humanos, que es lo que urge. Si algo pasa en China, se va al mundo como en la pandemia y ahora con el mundo digital. Somos todos muy cercanos, la verdad. Entonces, Primero creo, Mari Carmen, que tenemos que creer que esto no es como lo que se pone de moda y que hay que hacer, sino que es lo que estamos llamados realmente a hacer y creer que es como algo intrínseco a la verdad que responde al ser humano, ¿vale? Porque es que si no... Es como lo que está ahora, ¿no? Se puede poner, está de moda los caracteres, las virtudes, el florecimiento, sí, y después va a venir otra cosa, ¿no? sí, Yo creo que esto no es moda, esto es volver a la esencia, como decíamos hace rato. así es. Bueno, y para ello hay que, de algún modo, ¿no? En las instituciones educativas en general, esto se tiene que ir implantando, pero sin burocratizar. ¿No? Porque parece que nos encanta burocracia, ¿no? Que el proyecto educativo, que esté en el proyecto educativo, en la formación, en la tutoría, en la evaluación, pero no como campaña o añadido, sino porque hemos hecho un cambio de mirada y de mentalidad, no como protocolos a seguir a implementar. Eso es, Así es. me Y tratar parece de que eso ser es eficaces y rápidos y prácticos porque se nos porque ahora van las llegó esto. generaciones, Verónica. O sea, Exactamente. yo pienso, no, hombre, pues si va a pasar un año para que pueda implementar esto, ya se me fue una generación, no hice nada por ella. O sea, Claro, eso es pero creo que hay que llevarlo despacio y no, y alguien como que va a llegar. Porque es que si queremos hacer todo, lo vamos a hacer mal. Esto tiene sí, tiempo, es que requiere cambiar a la persona y cambiar la mirada sobre cómo educar para que las personas realmente puedan florecer o llegar a una plenitud. como de ¿Vale? right pace, ¿verdad? El paso Exactamente. correcto, esa fue una de las que yo encontré en mi investigación. ¿Vale? The Eso es right. importante porque es que si no, nos quedamos en la superficie, en lo rápido y va a llegar el siguiente viento. Tenemos que Sí. echar raíces. Tiene que, ¿no? Ya que tienes tu árbol ahí detrás, tienes un árbol con raíces profundas para que no llegue el primer viento y Y se bien lleve hecho, todo con amor. y que esto pueda permanecer, ¿no? Luego también un liderazgo distribuido, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con lo que decimos embajadores del carácter, equipos, que se reconozca el trabajo de los docentes sobre todo. O sea, yo soy de que si queremos cambiar esto, tenemos que cambiar la mirada sobre nuestros profesores, sobre nuestros maestros, ¿vale? Que no son meros facilitadores, sino son personas que transforman y cambian vidas y volverles a dar un lugar relevante en la sociedad. O sea, eso para mí es como Sí, prioritario, sí, ¿no? fíjate que eso también yo lo encontré en mi investigación doctoral. Una de las claves finales de los resultados fue lo que dices, el liderazgo compartido. No es un líder o dos,
sino equipo de líderes de papás, equipo de líderes de maestros, equipo de líderes de estudiantes, y somos un equipo de líderes liderando el proyecto. Y que yo la bondad que le veo es que se va la persona y no se muere el proyecto, porque todos estamos involucrados, Vero. Ya, exactamente. Y bueno, finalmente. ¿Cuál sería tu mensaje para líderes cultivando un mundo que florece, para líderes que nos escuchan, no nada más educativos, líderes sociales, políticos, culturales? ¿Cuál sería tu mensaje al Pues respecto? quizás diría lo que dije al inicio, que le digo a los profesores, no hay que transformarnos para realmente poder formar e impactar a nuestro alrededor, ¿no? Empieza por ti mismo, por hacer este cambio, ¿no? Lo típico de que empiezas a hacer ese cambio que quieres que otros vean. Elige pocas prioridades y practícalas bien. Pon el foco en dos o tres virtudes, ¿no? Con hábitos observables, un lenguaje común y seguimiento, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría mucho con transformarme para poder formar. O sea, yo, ¿en qué me necesito yo formar? Porque esto genera contagio, ¿no? Te veo a ti y digo, ojo, es que es verdad, quiero ser así. Y se genera una cadena de bien que Sí, nos y bueno, puede cambiar. eso creo que es un reto diario de la persona Sí, em, y pues, pero ya teniendo conciencia de eso que nos recomiendas, creo que es el primer paso para empezar esa transformación personal, para ser mejor persona y pues quizá pedir perdón por exacto. otras acciones Sí, pasadas, pero quiero ser una nueva persona y quiero hacer el bien en el mundo lo más que pueda. exactamente. Pues Justo, Mari Carmen. Muchas sí, gracias, También enhorabuena por tu programa, por todo el bien que hacéis, ¿no? Así gracias, que gracias. gracias por... Ha sido un placer conversar contigo, entrevistarte. Te admiro mucho todo el gran trabajo que estás haciendo internacionalmente y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, tu estudio, tu experiencia y todo ese hermoso impacto social de ser una gran líder cultivando un mundo que florece. Muchas gracias, Gracias Verónica. a ti, Mari Carmen, Un abrazo y que sigas tú también cultivando este mundo. Un abrazo Gracias. Muchos fuerte. saludos. Gracias. Bye. Bye.